¿Cómo sueles afrontar la ansiedad? ¿Qué haces para combatirla? ¿Cómo me ayuda a luchar contra la ansiedad el entender la soberanía de Dios? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, la oración que disipa mi ansiedad. Un caluroso saludo desde Mujer para la Gloria de Dios. Gracias por acompañarnos nueva vez. Nos encontramos aquí Katy Cheraldi de Núñez, Mayra Beltrán de Ortiz. ¿Cómo están? Estamos muy bien, gracias a Dios. Excelente, gracias. Y Mujer para la Gloria de Dios es una iniciativa del Ministerio de Mujeres ESER de la IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Hoy vamos a continuar con la serie sobre la esclavitud de la ansiedad. ¿Qué les parece? Y este programa de hoy lo hemos titulado La oración que disipa mi ansiedad. Wow, y qué para bueno. iniciar vamos a orar. ¿Tú puedes orar, Katy? Sí, cómo no. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, Señor. Gracias por otra oportunidad que has dado a nosotras para que podamos hablar sobre ti, Señor. Nosotros vamos a hablar sobre Esther, pero realmente estamos hablando de lo que tú has hecho a través de ella, Amén. Señor. Y lo que tú haces a través de cada uno de nosotros cuando tenemos un espíritu dispuesto a obedecer. Yo te pido, Señor, que ayuda a nosotros a dar esa programa, y también que cualquier persona que está oyendo o va a oír ese programa, Señor, que tú llenes su mente contigo, Señor, que ellos vean a ti más grande, que ellos puedan ver tu poder en no solamente en Esther, pero en lo que tú puedes hacer en las vidas de ellas, Señor. Jesús. Te pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Well, hoy vamos a estudiar otra mujer, y es muy importante, una mujer que era protagonista en el Antiguo Testamento. Ella se llama Esther. Y normalmente no pensamos en ansiedad cuando pensamos en ella. Sin embargo, quiero leer este consejo que le dio su primo Mardoqueo en medio de uno de los momentos más difíciles que le tocó afrontar a Esther. Y es cuando fue vital que ella podía dominar su ansiedad. Y creo que este es uno de los versículos más conocidos en el libro entero, y es capítulo 4, versículo 14. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Wow. ¿Tú te imaginas su primo diciendo eso? Wow. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Como veremos mientras desarrollamos este programa de hoy, estas palabras de Mardoqueo le compartió a Esther fueron bien sabias y le ayudaron a reflexionar e ir donde el único que podía resolver su problema. Ella fue a Dios mismo. Amén, amén. Sí. Vamos a compartir un poquito del trasfondo de este libro. Sabemos que Asuero, o Jerjes, como se dice en griego, era el rey de Persia, y Mardoqueo y Esther provenían de la línea de algunos de los judíos que fueron llevados como esclavos cuando Babilonia invadió el reino del sur. ¿Me recuerdan de eso? Sí, por ende, Esther fue parte de una generación de judíos viviendo en medio de una cultura pagana. Así es. El libro de Esther comienza haciendo referencia a una gran fiesta que celebró el rey Asuero para todos los oficiales, nobles y príncipes. Y aunque la Biblia no lo menciona, la historia sí nos dice que el rey realmente quería invadir a Grecia y estaba buscando ayuda entre sus aliados, y por eso la gran fiesta. Así es, y vamos a ponerlo ahora en esa situación pensando que él está buscando impresionar a sus invitadas, y estando bajo el efecto de alcohol,
porque la palabra dice que estaba contenta en su... Contenta, sí. Contento, sí. En ese momento, vamos a decir. Asuero pidió que la trajeran a su esposa Vasti con su corona real para mostrarle a sus invitados la belleza que ella tuvo. Pero la reina Vasti se rehusó a ir, dejando al rey muy mal parado ante sus invitados. Cuando lo que Asuero justamente estaba trabajando o tratando de hacer, mejor dicho, era ganarse el favor de sus aliados, impresionándoles con su riqueza y su poder. Sin embargo, ni podía controlar a su propia reina, a su esposa. Sí. Imagínense cómo se sintió. Así es, y desafortunadamente para la pobre Vasti, esta fue una situación de perder. Así es. Porque esta era una cultura totalmente patriarcal. El rey tenía el derecho de hacer como él quisiera y las mujeres eran consideradas como objetos de placer. Pues imagina lo que no debe sorprendernos lo que ocurrió con Vasti después de esto. Sí, el rey consultó a sus consejeros y decidió humillarla al máximo al destronarla de su posición de reina, realmente. Y la realidad es que si evaluamos el accionar de Vasti, a pesar de su desobediencia, su renuencia a obedecer al rey, ella realmente fue una mujer que se comportó dignamente porque ella no quería exhibirse de frente a estos hombres extraños. Esto tampoco era bien visto dentro de su cultura. Exactamente. Y tú sabes una cosa importante decir, según la historia, ese fue que él estaba pidiendo a ella venir solamente con la corona. Con la corona, Sí. o sea Sin que ropa. era sin ropa. Exacto. Imagínate. O sea que su renuencia tampoco fue algo que fue del todo desatinada desde su perspectiva. Yo como mujer la entiendo y esos son detalles que nunca se mencionan, pero que dado este contexto de lo que queremos hacer en Mujer para la Gloria de Dios, al profundizar, queremos entender esas pequeñas cosas que a veces pasan por Uno se alto. pone los zapatos de ella. Sin embargo, a pesar de ella tal vez haber actuado de acuerdo a sus principios y valores, por su desobediencia dentro de aquel sistema patriarcal, como decía Mayra, le tocó pagar un alto precio. Aún haciendo lo que ella entendía que era correcto, tuvo que pagar un muy alto precio. Y la realidad es que estamos viviendo en todo momento en un mundo caído, dirigido por Satanás, y esto también, igual que como le pasó a Vasti, hoy en día nos puede pasar, en donde entendiendo que estamos actuando correctamente de acuerdo a los principios que Dios ha establecido, nos toque pagar las consecuencias de una manera injusta. Así es. Porque realmente lo que le pasó a Vasti no fue justo. Exactamente. Fue por el orgullo, la soberbia y el abuso de poder de un hombre. Así y es. hoy eso no puede Y su maquinación, pasar. porque lo que quería era allantar en palabras dominicanas. En palabras dominicanas, sí. Impresionar a los nobles. Sí. Ahora bien, ¿ustedes cayeron en cuenta de cuál fue la razón por la que los consejeros llegaron a estas conclusiones? Que Otro tampoco punto importante. Que tampoco fueron buenas, Así realmente. mismo, déjame leerlo. En capítulo 1, versículo 17. Porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos. Ya están pensando en ello. Ellos estaban pensando en ello, Exactamente. sí, su masculinidad. consejo no tuvo nada que ver con aplicar justicia, como tú dijiste. Estos hombres solo se ocuparon de salvaguardar la autoridad de los hombres sobre las mujeres. Definitivamente. Y al desarrollar este programa, veremos que todo lo sucedió responde al cumplimiento del propósito de Dios, a pesar de, ¿verdad? Sí. Para salvar a los judíos. Exactamente, Katy, porque nada ni nadie puede obstruir los Así planes de Dios. Ni siquiera un rey que tenga un poder absoluto. Así mismo es. Y por eso al estudiar la Biblia necesitamos entender el contexto de lo que está ocurriendo para ver mejor la orquestación perfecta
perfecta de Dios. Amén. Y esa orquestación sigue siendo perfecta al día de hoy en la vida de cada uno de sus hijos. Eso es muy importante mencionarlo a la luz de lo que estamos evaluando. Definitivamente. Porque este destronamiento de la reina Vasti, nosotros que conocemos la historia sabemos que correspondió a este plan perfecto de Dios. O sea, esto ocurrió aproximadamente 100 años después de que el reino del sur fuera llevado en cautiverio bajo disciplina en medio de una cultura pagana. Y durante todo este tiempo los judíos no tuvieron un templo para congregarse ni adorar formalmente a su Dios. También recordemos que aunque hoy sabemos que Dios es omnipresente, en el Antiguo Testamento los judíos entendían que Dios solamente estaba presente dentro del templo. O sea que no tenían la cantidad de conocimiento que nosotros tenemos hoy en día. Y tú sabes una cosa, una que me impresiona mucho, porque usamos excusas muchas veces, pero Mardoqueo y Esther nacieron, mejor dicho, en esta cultura pagana. En ese tiempo. Sin tener Biblia en ese tiempo, sin tener internet, sin tener ni un templo. Y mira la fidelidad de ellos. Amén, sí. Y al analizar el libro de Esther, nos damos cuenta de que este no hace referencia a Dios en ningún momento. Así mismo. ¿Saben por qué? Precisamente para enseñarnos sobre la omnipresencia y soberanía de Dios, aun cuando no sea parte de la cultura. Amén. Sí, eso es propio, es parte de lo que busca destacar este libro, que a pesar de que Dios no es mencionado, pero Él está en cada página de esta historia, orquestando todo lo que sucedió. Él siempre está en control. Las cosas nunca se salen del control de Dios, y eso es una realidad que debemos de entender. Sin embargo, en esta ocasión es invisible a menos de que busquemos su presencia. O sea, si leemos el libro de Esther superficialmente, sí, es cierto, no vamos a ver a Dios siendo mencionado, exaltado. Sin embargo, cuando profundizamos y vemos todo el contexto de todo lo que está sucediendo, pues la presencia de Dios es más que evidente. Y este libro de Esther nos enseña a cómo buscar su mano y a confiar en Él, aunque no sintamos su presencia. Y para terminar de entender este mundo en que Esther vivía, necesitamos también repasar otro acontecimiento muy importante. Y este tiene que ver con un personaje muy importante que encontramos al leer el libro de Esther, y es Amán, un hombre ageo a quien el rey Asuero nombró en la posición de primer ministro. O sea, llegó a ser un hombre muy poderoso. Así es. Amán odiaba a los judíos en particular, y porque Mardoqueo se rehusó un día a postrarse ante él, como el resto del pueblo debía de hacerlo, porque él era el gran ministro, pues maquinó Amán un plan maquiavélico para matar no solamente a Mardoqueo, sino a todos los judíos. Wow, ¿qué tipo de cultura es que se permite eso? Sí. Y Amán manipuló al rey a creer que los judíos representaban un peligro para su reino. Y le dio permiso para matarlos a todos. Sí. Ay, Dios mío. Son cosas que son difíciles de entender, pero eso sí ha pasado. Y qué poco valor le daban a la vida en aquel tiempo. Sí, y estamos regresando a ese punto ahora. Mardoqueo entonces avisó a Esther, y leamos en capítulo 4, versículo 4, que la reina se angustió en gran manera. Yo me paso por arriba eso, pero sí, y obviamente se angustió. ¿Creen que es apropiada su angustia? Bueno, claro que sí. Ella era judía, aunque el rey no lo sabía todavía, y Mardoqueo era su primo. Claro, y eso fue el blanco de Amán. Precisamente, aun si ella los salvara. Este era su pueblo, aun si no mata a ella, eso fue su pueblo, su gente y su primo. Era su gente, le dolía. Y Mardoqueo le pidió que ella fuera al rey para implorar su favor, para interceder ante él por su pueblo. Eso se lee en capítulo 8 versículo 8 del mismo capítulo. La dificultad estaba en que cualquiera que entraba en el atrio interior del rey sin ser invitado, incluyendo la reina, no tenía mucha favor en ese tiempo. Y ella, aunque era la esposa del rey,
por ley era condenado a muerte a menos de que el rey le extendiera su cetro de oro. Wow. Para ese momento, el rey no le había llamado a ella por un mes, según versículo 11. Sí, Eso así. fue un acto de mucha valentía de exacto. parte de Esther. Entonces Esther recibe este consejo de Mardoqueo. Escuchen, no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Wow. Y quién sabe si para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. Eso está en el libro de Esther, capítulo 4, versículos 13 y 14. Me encanta ese versículo de este libro. También, siempre. Sí. De hecho, hay ocasiones en que como que al leerlo siento que Dios me infunde aliento, porque definitivamente esto fue lo que Mardoqueo le transmitió a ella. O sea, de hecho, yo les pregunto, ¿pueden percibir esa confianza y esta firmeza que en todo momento transmitió Mardoqueo? ¿De dónde venía? Aunque Dios no era mencionado específicamente. Lo importante es saber que esta fortaleza y esta afirmación que Mardoqueo podía darle a Esther venía del Señor. Así es. Wow. Y entonces yo pensaba, oyendo eso, que a veces nosotros estamos en situaciones difíciles y decimos, ¿qué hago aquí? Pero entonces ese versículo me recuerda para este tiempo, o sea, sí, quizá para este tiempo tú estás en ese lugar. Sí, así es. Así es, y definitivamente esto es algo que puede presentarse en cualquiera de nuestras vidas, porque tendremos aflicciones, tendremos tribulaciones, y qué bueno es poder clamar confiadamente a un Dios que sabemos que siempre nos va a responder y que siempre va a ser fiel, que nunca nos va a abandonar. Amén. Sabemos que solamente Dios puede hacer esto, ¿verdad? Amén. Eso ya está bien claro. En el capítulo 4, versículo 15 a 16, Esther pidió al pueblo judío, a sus donceles, ayunar por 3 días en preparación para ir donde su esposo. ¿Qué crees que ella estaba pidiendo? Oración, Katy. Aunque esta palabra no es mencionada, el ayuno implicaba siempre el buscar la comunión íntima y la guianza de Dios. Amén. A pesar de que Esther evidenció firmeza al hacer esta petición de ayuno, ella estaba muy angustiada. Ella iba a hacer algo que podía implicar su muerte, como ella misma dice, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Eso está en capítulo 4, versículo 16 del libro de Esther. ¡Qué valor! Increíble. Y es importante mencionar que el experimentar angustia y miedo no es en sí mismo un pecado. Así es. Sino cuando yo no hago lo que debo con esa angustia. Lo que sí puede ser pecaminoso es la forma en que canalizo mi ansiedad. Totalmente. Es decir, que tan pronto sintamos que la ansiedad crece en nosotros, pongámosla en la mano de Cristo, en la mano de nuestro Señor, de manera específica e inmediata. Señor, estoy ansiosa por X cosas. Señor, la palabra nos dice, no tenemos porque no pedimos. O sea, vengamos donde el Señor, hagamos esta nuestra disciplina. Tenemos ansiedad, a los pies del Señor en oración. Así como hizo Esther. Ella escuchó el consejo de alguien maduro en la fe. ¿Y qué fue lo único que Esther dijo? Oren por mí. Esa fue su única reclamo, ayuda de parte del pueblo. Oración. Ella sabía quién podía darle la sabiduría. Una vez más, Dios implícitamente mencionado. Exactamente. Como hablamos al principio. Cuando vivimos en la presencia del Señor y estamos dispuestos a obedecer a pesar de que no entendamos lo que está ocurriendo, nuestra fe y confianza en Dios aumenta. Amén. Tendremos la vida abundante en Dios que Él quiere darnos. Amén. Esther entendió que los problemas son temporales. Amén. Sin embargo, la vida en el Señor es eterna, aun si nuestra vida perece en este mundo. Amén. Así y la muerte es ganancia. Exactamente. Y si ya Esther sabía cómo iba a proceder, ¿por qué entonces ella estaba pidiendo oración? Porque como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor.
Él lo dirige donde a Él le place, como nos dice Proverbios 21:1. Y Dios no solamente dirige los corazones de reyes, sino de cualquier persona y de cualquier circunstancia. Amén. Mientras más conocemos al Señor, su soberanía, su omnipotencia, pues más confiado e inclinado estará nuestro corazón para creerle a Él en momentos de dificultad. La decisión de Esther estaba hecha, lo que necesitaba definir cuál era la mejor forma de hacerlo. Amén. Y para tomar una decisión sabia, Esther necesitó descansar y esperar en Dios, así como nosotras en cada circunstancia. Y Dios entonces le trajo la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando su corazón y mente en Dios, como nos recuerda Filipenses 4:7, y como quiere hacer con cada una de nosotras hoy en día. Paz, así es. Amén. Y realmente es que si en medio de cualquier situación angustiante oramos con fe y realmente descansamos en nuestro Dios omnipotente, vamos a experimentar esa paz. Amén. Porque es por medio del Espíritu que tenemos la esperanza de justicia, como nos dice Gálatas 5, versículo 5. Y Katy y Mayra, yo estoy segura que ustedes pueden dar testimonio de eso, ¿cierto? Sí, mismo. Totalmente. Hemos sentido esa. Sí, a mí me pasó que el lunes o martes, un hermano me dijo, estábamos en un devocional, pero tú siempre te luces como con tanta paz. Y yo le dije, eso no viene de mí, no, eso es en el Espíritu, porque ahora en estos momentos, yo no debe tener solo paz. Dios. Yo le dije, honestamente, yo no estoy en paz, pero si estoy proyectando eso, eso es el Espíritu Santo de Dios, que la gracia de Dios definitivamente. Amén, Él lo hace. Amén. Y sabemos que Esther sí presentó ante el rey sin ser llamada. ¿Y recuerdan lo que pasó? Ella tuvo gracia ante los ojos del rey. ¿Y quién dio esa gracia al Señor? Solo sabemos, Dios. ¿verdad? Y Asuero extendió su cetro de oro hacia ella. Porque cuando nuestro proceder es guiado por Dios en obediencia a sus mandamientos, su favor nos acompaña. Amén, así es. Y cuando vemos que el favor de Dios nos acompaña, nos sentimos afirmadas. Amén. Y la ansiedad se disipa. Aun cuando las cosas no necesariamente salen como nosotras queremos. Así es. Y en este caso de Esther, la respuesta favorable del rey de seguro que la alentó. Escuchemos lo que éste le dijo. ¿Qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino se te dará. Capítulo 5, versículo 3. La mitad de mi reino se te dará. Así es. Y al Esther percatarse del buen trato del rey hacia con ella, ella le dijo de una vez, ella fue sabia, ella le dijo, ¿cuál era su petición? Ella esperó a dar su petición, o sea, ¿cómo ella se manejó? Se manejó con sabiduría. Amén, así es. Y a diferencia de Jonás, por ejemplo, Esther no se dejó dominar por su ansiedad y actuó sabia y pacientemente. Amén, sí. Una mujer. Sí. Y no fue hasta una segunda cena que organizó para el rey Amán que Esther reveló el plan malvado de Amán. Tú estás diciendo que nosotros no tenemos paciencia. Somos impacientes por naturaleza y queremos las cosas. Okay. Yo puedo imaginar que Esther debería sentir mucho ansiedad a tener este malvado Amán. Sí. Y tenía que comportar como nada estuviera como si nada estuviera pasando. Wow. Imagínense. Sin embargo, la mejor evidencia de que Esther estuvo calmada y en control, que fue que logró que Amán ni se sintiera lo que estaba ocurriendo. Y entonces él también fue dispuesto a venir a una segunda cena, que él sentía cómodo con ellos, obviamente. Y sabemos que cuando Asuero supo el plan de Amán, lo que él mandó a ahorcar a él en la misma horca que él había construido para matar a su primo Mardoqueo. Wow.
Vemos como la perfecta orquestación del Señor produjo una justicia perfecta. Aquí lo que se hizo fue actuar bajo la sabiduría de Dios, pacientemente, en el tiempo de Dios. Y Dios obró fielmente y justamente. Yo me imagino, como tú dijiste, yo no tengo esa paz ahora. Eso pasó con Esther. Sí. Seguramente. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que debemos de imitar de Esther, su paciencia y su proceder, en donde buscó sabiduría, el tiempo perfecto, no se dejó llevar por su ansiedad, no se dejó llevar por sus impulsos, fue obediente a pesar de. Y fue evidente que Dios lo orquestó todo. El pueblo se salvó. Amán recibió justicia y la fe de Esther y Mardoqueo, y no dudo, de todo el pueblo judío debió crecer. O sea, cada palabra viva y activa de la Biblia nos señala los pasos a seguir en las pruebas. Y el Salvador Jesucristo siempre va a permanecer soberano y confiable. Y su perfección se nos da por completo y su poder lo podremos ver actuando a nuestro favor si actuamos de acuerdo a sus principios y en su tiempo y realmente confiadas en Él, no manipulando por debajo de la mesa, como nos gusta muchas veces. Y repetimos, cuando esperamos en Él y seguimos sus pasos, Él se nos manifiesta grandemente. Si queremos ver al Señor manifestarse grandemente, esperemos en Él y sigamos sus pasos. Dios nos exhorta en la Biblia a que no nos olvidemos de orar, a que nos mantengamos en estado de alerta sin darnos por vencidas. Aun cuando veamos que la circunstancia no es favorable, mantengámonos alertas, pidiendo nuestras constantes oraciones por todos y en todo tiempo, como nos dice Efesios 6. Y puedo añadir algo allá. Claro. Quedamos alertas, no solamente en lo que está pasando alrededor, pero lo que Dios está haciendo también. Amén. Así es. Esta historia de Esther nos confirma una vez más que necesitamos orar y descansar en Él. Amén. Y necesitamos aprender a traer nuestros pensamientos cautivos, nuestros pensamientos ansiosos cautivos a los pies de Cristo, como nos enseña 2 Corintios 10, para que estos sean cambiados por pensamientos saturados de confianza, de verdad y de esperanza en Cristo. Y para terminar hoy, solo quiero reenfatizar que oremos más para que experimentamos menos la ansiedad. Así su paz y sus promesas serán las que predominen en nuestro corazón. No dejan de sintonizarnos en nuestro próximo programa, donde seguiremos tratando con esta serie sobre la ansiedad. Hasta la próxima. Bendiciones.